último segmento del programa La Bitácora. A usted muchas gracias por seguirnos. En este espacio vamos a hablar de la descolonización, pero ¿cómo vamos a empezar a trabajar? ¿Cómo vamos a empezar a plantear esto en los diferentes ámbitos? Digamos, podemos empezar a cerrar este capítulo diciendo que todos los ámbitos nos están mostrando que nos ha colonizado un conocimiento que no permite que descubramos la realidad que nos presupone, ni la racionalidad pertinente a esa realidad. Entonces, por ejemplo, podemos decir esto. Todo mundo de la vida, todo territorio en el cual se nace, posee una racionalidad que las culturas antiguas han sido capaces de explicitar en religiosidad, en mundo simbólico, en ciencia, en sistema de la medicina, en sistema de la alimentación, en filosofía, etc. Entonces, el mundo moderno ha negado todo eso en todas las culturas del mundo, incluso en Europa, ¿no? Por eso hay una recuperación consciente que hacen actores críticos en Europa acerca de recuperar incluso las brujas de Europa. Ahora es curioso como esta historia es bien interesante. ¿De dónde proviene la palabra bruja? Entonces, haciendo una arqueología del concepto, descubrimos lo siguiente. Los judíos sefarditas, que fueron expulsados de España y van a vivir a lo que se va a llamar Brujas, la actual Bélgica, vivían en guetos. Entonces a los varones les ponían sanbenitos y las mujeres andaban vestidas de negro y con unos tongos grandes, ¿no? Entonces, todas las mujeres en los guetos se saludaban Berujá, Berujá. Entonces eso es hebreo y Berujá quiere decir bendita seas. Entonces, cuando uno empieza a darse cuenta de eso y dice, ¿cómo una palabra que significa bendición totalmente se ha transformado en algo que es totalmente opuesto? Maldito? O sea, porque bruja tiene mala imagen. Pero digamos, es el modo como el mundo moderno invierte todo. Y lo hemos visto en los diferentes ámbitos y en la historia y todo aquello. Entonces, imagínate, ¿no? Cómo lo sagrado se profana. Ese es el mundo moderno. Profana lo sagrado. Por ejemplo... Y desconoce además las Por ejemplo, la mujer tiene condición espiritual mucho más elevada que el varón. Y eso el mundo moderno lo ha negado completamente. Si podemos hablar de que la modernidad ha tenido una revolución cultural, fue la quema de brujas. Las mujeres en Europa eran las intermediarias entre la naturaleza y los seres humanos. Ellas eran las curanderas, eran las herbolarias, eran la gente que curaba, que sanaba. Pero la cristiandad latina y después la secularización que la ciencia produce amputa todo eso. Entonces, la devaluación de la naturaleza también ha conllevado a la devaluación de la mujer. Por ejemplo, hoy en día, la cosificación de la mujer erotizada concibe que la belleza de la mujer es patrimonio público. Pero la belleza de la mujer no puede ser patrimonio público porque es lo más sagrado que hay. Entonces, si la mujer tiene condición espiritual más elevada que el varón, su belleza es algo sagrado, es algo que no puede manifestarse o exponerse de modo público. Pero este mundo expone eso, expone de tal modo que lo cosifica, lo mercantiliza y lo profana. Entonces, por eso decimos, ¿no? Este mundo, el que estamos viviendo y el que padecemos, profanando lo sagrado, profana lo espiritual en cada uno de nosotros. Por eso cuando nos degrada lo espiritual, aparecemos como cosas a disposición. Y además vamos a tomar en cuenta que la mujer sí ha sido muy discriminada en este mundo, el mundo moderno. Determinadas cosas que no le permitía y ha tenido que luchar y está en ese proceso. Sí, por esa ejemplo, persona que dices tiene ese contacto más directo con la naturaleza. Mira, habíamos hablado de las conferencias de Valladolid en el primer programa de la descolonización. ¿Cuál es el argumento que utiliza Ginés de Sepúlveda, el primer argumentador a favor de la conquista, para hacer aparecer la justicia de la guerra que los españoles están protagonizando contra los indios? Este es el argumento. Y está en el libro que se llama De la justa causa de la guerra contra los indios. Ahora, ¿cuál es el argumento? Está repitiendo Aristóteles, el primer filósofo de la dominación. Mira lo que dice.
La primera razón de la justicia de esta guerra y conquista es que, siendo por naturaleza siervos los hombres bárbaros, indios, incultos e inhumanos, se niegan a admitir el imperio de los que son más prudentes, poderosos y perfectos que ellos. Quienes estaban realizando violencia contra los indios, resulta que ahora son más prudentes, poderosos y perfectos que ellos. Dice, este imperio de los más prudentes, supuestamente, les traería grandísimas utilidades. Siendo además cosa justa, dice, por derecho natural. Aquí van a aparecer todas las discriminaciones que va a fundar este racismo naturalizado, prototípico de la modernidad. Siendo además cosa justa por derecho natural, que la materia obedezca a la forma, el cuerpo al alma, el apetito a la razón, los brutos al hombre. Fíjate esto, la mujer al marido, lo imperfecto a lo perfecto, lo peor a lo mejor, para bien de todos. Entonces la mujer y el indio, los primeros discriminados, resultan ser lo peor, lo imperfecto y lo bruto. En esa categoría. Entonces las discriminaciones en el mundo moderno están fundadas en esta clasificación antropológica que ha producido el racismo, naturalizando la dominación y haciéndonos creer que hay superiores por naturaleza e inferiores por naturaleza. La inferiorización de la mujer en el mundo moderno tiene que ver con eso, porque la mujer manifiesta básicamente lo más material que hay, porque la mujer es la que alimenta, la que amamanta, la que produce vida, y el mundo moderno ha producido un conocimiento para la muerte, por eso está contra la vida. Por eso se dice, una amiga en México trabaja y está estudiando el cómo el mundo moderno te produce dolor desde el parto. O sea, desde el parto naces con dolor, con sufrimiento, lo cual no debería ser así. Entonces, hoy en día las parteras tradicionales están recuperando el conocimiento ancestral para decirnos que así como nacemos en los hospitales con llanto y con dolor, es un modo inhumano de nacer. El hijo debería de nacer no en esas condiciones. Y hoy en día los médicos, por ejemplo, cualquier síntoma negativo que perciben en la madre, no tratan de solucionar aquello, simplemente cortan la cesárea. Y ese es un modo antinatural de nacer que produce no solamente traumas físicos, sino psicológicos posteriores, tanto en el niño, en la niña, como en la madre. ¿Cómo se tiene que contemplar? Porque la medicina tradicional, donde está albergada la especialidad de las parteras, por ejemplo, dice, y reconocen ellos y dicen, tenemos límites. Uh-huh. Tenemos límites. Sabemos hasta dónde vamos con la medicina tradicional, las parteras, y hasta dónde ya no llegamos. Ahí está la cirugía. Entonces... todo es preparación. Entonces, ¿no es contradictorio? Desde el momento de la concepción, dar a luz un nuevo ser, una nueva vida, es todo un compromiso. Claro, pero hay situaciones... Sí, pero esas situaciones hay que saber preverlas. No es nomás tener, no es nomás procrear. Hasta la propia Biblia nos dice. ¿Cómo las prevé? Ese es el modo en cómo uno arriba a la autoconciencia. Producir vida requiere de uno el deseo de producir vida. No, pero mira, ahí... vamos a decir una cosa trascendental y que mucha gente, si lo asume en su vida, va a ver cómo cambia su vida. Cuando los padres creen que ellos son los que mantienen a los hijos, básicamente están poniéndole peros a una bendición que está llegando. Porque si se dice que todo hijo es una bendición, no debería de costar nada mantener al hijo. Y es más, nos dicen nuestras culturas ancestrales y todas las espiritualidades del mundo, que si todo hijo es una bendición, toda hija es una bendición, no son los padres quienes mantienen a los hijos, es al revés, son los hijos quienes mantienen a los padres. Si el padre cree eso de modo efectivo, no le costaría nada mantener a su hijo, porque sabría que sus hijos lo mantienen a él. En la cultura andina, por ejemplo, cuando nacía una niña, se le decía utapoca, casa llena. O sea, que tu primogénita sea mujer, garantiza que va a haber abundancia en tu casa. Pero eso requiere de uno que en efecto lo crea, que esté convencido de que eso en efecto es una bendición. Y todavía se habla de eso. ¿No ve? Entonces,
Si ves la bendición con mala cara, es como si alguien te viniera a ofrecer $1 millón y los rechaces. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nuestra educación está profundamente equivocada. Creemos solamente lo que vemos. Pero en determinadas cosas se habla de una complementariedad y de hecho se está trabajando de una complementariedad. De hasta dónde vas tú con aquello que te permite, que viene de ese conocimiento ancestral, y hasta dónde también tú puedes complementar el resto con la investigación científica. Y ahora, por ejemplo, está produciéndose diálogos, ¿no?, de saberes. Exacto. Entonces, la medicina, Vittorio Hosla, que es un pensador alemán, dice, la medicina moderna es terapéutica, pero no es preventiva. No es preventiva. En cambio, la medicina tradicional sí es preventiva. Entonces, prevenir es lo mejor. Claro, es preventiva, totalmente de acuerdo, pero ¿qué haces cuando tú te preocupas por tu cuerpo, por tu salud, cuando sientes que estás mal? Es que estás mal educado. Mal. Nuestra educación nos hace ver a nuestro cuerpo como si fuese propiedad, como si fuese una cosa que la podemos abusar, gastarla, hacer uso de desgastarla, gastarla, etc. No, es la sede de todo el espíritu que portas. El espíritu sin el cuerpo no es nada. Este es un cuerpo espiritual. O sea, no puedes usarlo como cualquier cosa. Esta es la garantía de que vives. Por eso las necesidades humanas no son malas. Es algo que necesitas para poder vivir. Y ahí Confucio decía, es un regalo de Dios, el es. Cuerpo que tenemos. Aprendamos a cuidarlo. Para cerrar el programa de descolonización, hemos tocado en estos 3 programas, considero, diferentes áreas, diferentes ámbitos. Todavía queda mucho por hablar, pero ya terminando el programa, nos toca trabajar y entender. Entender el pasado, pero también entender en qué etapa estamos y cómo vamos a recuperar nuestro sentido. Palabras finales para este programa. Volvamos a los zapatistas, que es básicamente una de las inspiraciones que hemos tenido para volcar la mirada, ya no al norte sino al sur, ya no afuera sino adentro. Entonces, para que nosotros hayamos visto con mayor claridad el retornar a nuestro origen, nos ha costado salir afuera. Parece que es necesario salir afuera para valorar lo nuestro, porque acá adentro nunca valoramos lo nuestro, ¿no? Entonces, por ejemplo, la lucidez que tenían los mayas quichés que se levantan en armas del 94, decían algo que encierra básicamente todo lo que estamos diciendo en estos programas, ¿no? Esto es mensaje a la Coordinadora Nacional de Acción Cívica, aparecido en la jornada el 22 de febrero del 94, en México. Dice, y este es el paso de la conciencia a la autoconciencia, que no lo están planteando académicos, sino lo están planteando mayas quichés indígenas. Dice, comprendimos que nuestra miseria era riqueza para unos cuantos, que sobre los huesos y el polvo de nuestros antepasados y de nuestros hijos se construyó la casa de los poderosos, y que en esa casa no podía entrar nuestro paso, y que la luz que la iluminaba se alimentaba de la oscuridad de los nuestros, y que la abundancia de su mesa se llenaba con el vacío de nuestros estómagos, y que sus lujos eran paridos por nuestra miseria, y que las fuerzas de sus techos y paredes se levantaron sobre la fragilidad de nuestros cuerpos, y que la salud que llenaba sus espacios venía de la muerte nuestra, y que la sabiduría que ahí vivida de nuestra ignorancia se nutría, que la paz que la cobijaba era guerra para nuestras gentes. Muy bien. Con eso nosotros terminamos el programa. Amigos, ha sido un gusto compartir estos minutos. ¿Qué implica descolonización? Va a ser un trabajo de nosotros valorarnos, no autonegarnos y encontrar nuestro sentido. Esto es La Bitácora y que sea hasta una siguiente oportunidad. Permiso.